Por ejemplo, Nostradamus. Hablando de spoilers. Si Nostradamus viviera del siglo XXI, le caerían a coñazos justamente como el tipo que spoileó lo de él. Coño, tu madre, ¿qué haces prediciendo el futuro? Hablando de... ¿Quiénes son? Los mayas. A los mayas lo hubiesen dado coñazos todo porque dijeron en 2012 sacas esta porque además fue un spoiler falso. Era un spoiler falso. Sobreexpuesto toma 6. Bienvenidos a Sobreexpuesto toma 6, el podcast en el que hablamos de cine y otras cosas. Con ustedes hoy, Silvio Loreto, @silvio.loreto, Wilmar Niño, @wilmar.nm, y hoy tenemos un invitado, Alan González, El doctor guión bajo piso... ¡Ah! El doctor guión bajo genial. El doctor genial. El doctor contra el sentido del humor, así te puedes jugar una mala. Okay. Este capítulo es especial. Hoy, además de contar con un invitado, no vamos a hablar de una película o de un grupo de películas en específico, sino que vamos a hablar como de un tema más amplio. A ver, cuéntanos, Silvia, ¿de qué vamos a hablar hoy? O sea, ni siquiera vamos a tener que advertir de los spoilers porque justamente vamos a hablar sobre los spoilers como tal. O sea, Alan, vamos a presentar también al personaje. Alan es un defensor de que no hagan spoilers. Es más, tú lo amenazas con un spoiler y el señor se molesta mucho. Y te amenazas con otros spoilers que él considera igual o más dolorosos. Y bueno, Wilmar y yo tenemos otra opinión. Exacto, entonces un poco vamos a debatir al respecto. Cónchale. No sé, yo tengo una pregunta. ¿Qué consideran ustedes respecto a la definición de spoiler? Vamos a partir también de ahí. Eso, podemos empezar definiendo qué es un spoiler. O primero, qué es un spoiler como en términos más general, y después ya en específico qué consideramos, o sea, qué cuenta como spoiler. O sea, creo que la definición general, un spoiler es que te develen algo importante sobre la trama de una película, serie o novela. Obra. De una obra, exacto. Que te revelen un detalle importante. Sí. Pero entonces ahí, exacto, ¿qué cuenta o qué podemos considerar como un detalle importante? A ver, voy a empezar yo con uno que se me había ocurrido. Por ejemplo, que Titanic se llame Titanic y no Romance en el Pacífico. Eso es un spoiler, porque todos sabemos que el Titanic se hundió. Bueno, una cosa que me llama la atención aquí es podemos hablar de spoilers en el episodio de spoilers descaradamente, o sea, podemos... Porque hay que ejemplificar. Yo quería hacer esa advertencia. Si quiero argumentar, o sea, necesito argumentar con spoilers. Okay, ¿no? Vamos a tratar de hacer, o sea, si vamos a hacer spoilers, solo de películas muy, muy populares viejas. O sea, tipo, podemos hacer spoilers de Seven. Podemos, no sé. Porque yo tengo un cuento buenísimo. A mí me llamaron, yo tengo una teoría de por qué me llamaron, y es por el señor Silvio. Que el señor Silvio me dice: a mí no me importan los spoilers y tal, yo soy uno con el spoiler y tal. Entonces spoileame, me lo dijo así, pero con un tono grandilocuente y tal, así en contrapicado. Y yo le digo: ¿tuviste Seven? Y él me dice: me importa un carrizo, no vi Seven, pero échame el spoiler y tal. Le digo: ¿qué es lo que hay en la caja? Y años después me llegó un mensaje. Sí, le mandé un mensaje cuando vi Seven y como que coño, tu madre, ya sé lo que está en la caja. Y me llegó un mensaje y me dice: vi Seven, punto. Eres un mamacuevo. Entonces... Pero mira, aquí yo iba a decir otra cosa. Tú no puedes usar ejemplos de spoiler porque tú eres un defensor del no. No, ya va. Nosotros podemos decir spoiler, pero tú no. No, ya va. Ustedes me colocaron en esa posición. Yo llevo una semana pensando mi posición sobre el spoiler. Y yo creo que es más bien muy... Depende mucho de la... O sea, yo creo que no es una cosa que puedes decir sí o no, sino que es una cuestión especulativa, donde tú puedes decir en determinados casos sí o no. Entonces... Ok, pero vamos a centrarnos. ¿Qué es un spoiler? O sea, ¿qué es un spoiler? O sea, ¿qué cuenta como spoiler en una historia? O sea, ¿hasta qué punto algo es un spoiler? Yo creo que el spoiler clásico vendría siendo el final. O sea, que te cuenten el final es como
el primer spoiler, antes de que me comenzáramos a llamar así, que estábamos, qué sé yo, en bachillerato o en primaria, creo que te contaran el final, era como el primer acercamiento a lo que hoy conocemos todos por cultura general como spoiler. No sé qué vendrías diciendo tú. El inicio también podrás... No, el inicio es no que, sé. Por ejemplo, pensando en un inicio spoiler, el de Endgame, Los Vengadores Endgame, a mí me parece que los primeros 10 minutos de esa película son medio un spoiler. ¿Cómo empieza? Pero luego se olvida a la medida que uno ve eso. Pues. O sea, muere Thanos y ya. Endgame comienza muriendo Thanos, ahí le cortan la cabeza como cualquier vaina. Y listo. Sí, es que yo creo que un spoiler son detalles importantes de la historia, ¿sabes? Yo pienso por lo menos en Psicosis. Que el gran spoiler de Psicosis está en la mitad de la película. Entonces... es un detalle importante que... Es que la pregunta es, ¿debería mantenerse en secreto el spoiler o no? O sea, es como... son detalles importantes de la trama que te develan. Que si, no sé, pasa tal cosa a mitad de la película de Psicosis que tú dices... Entonces se supone que era una sorpresa. O sea, Hitchcock mismo decía, mira, no pueden entrar después de la función porque pierde el chiste. Entonces no sé. Pero la segunda vez que uno vería Psicosis, ¿acaso esa sorpresa se disipa? O sea, por ejemplo, ahí es como coño. Es que ahí es donde está mi pregunta sobre el asunto. Porque en la central, cuando nos dan análisis, muchas veces he escuchado que el crítico le conviene más el spoiler. O sea, no le importa, más bien le gusta más. Y yo nunca he entendido por qué. Entonces yo creo que es una cuestión que para el crítico ve el cómo de la película, el cómo se construye. A él no le importa tanto que, en mi opinión personal, o sea, yo sí creo que uno cuando va a ver una película, cuando va a criticarla, debe experimentarla. O sea, uno cuando escribe una crítica, escribe una impresión para mí. Entonces... pero en ese sentido es como el crítico va a ver el cómo se construye la película, cómo genera. Entonces, ¿qué importan los detalles de la trama si tú vas a analizarla? Pero entonces, viéndolo como espectador, o sea, sí. Yo creo que ahí quizá podemos llegar a ese acuerdo de... si lo ves desde un punto de vista más como crítico, como analista, el spoiler no tiene por qué arruinar la experiencia de la película. Porque claro, si tú lo que quieres es analizar la película, si tú lo que quieres probablemente el saber ya lo que pasa te permita enfocarte, te permita centrarte en otros detalles. O sea, te quita el trabajo mental de estar intentando adivinar qué es lo que va a pasar, de estar intentando eso, adelantarte a la película. Si ya tú sabes el final, te concentras. De hecho, muchas veces me ha pasado eso, que ver una película por segunda vez termino disfrutando detalles a los que no le presté atención. De hecho, ya en el primer capítulo lo decíamos con Oz, que yo dije, la primera vez que vi Oz, el final a mí no me gustó, porque lo sentía salido de la nada. Ya sabiendo ese final, cuando lo vi la segunda vez, noté todos los detalles que construyen ese final. Claro. Entonces, no sé si están de acuerdo en ese punto de que para hacer quizá un análisis o una crítica, el spoiler no daña tanto la experiencia como crítico, o sea, como crítico o como analista. ¿O creen que sí? Es que aquí voy a empezar con un lugar común que es terrible, pero es que yo creo que depende mucho del espectador y de lo que uno busque en una película. Y no sé, a mí me gusta mucho el caso de Psicosis, porque yo creo que el conocer la escena de la ducha daña mucho la experiencia de Psicosis, en ese caso particular. Porque entonces uno está toda la película esperando a la escena de la ducha. Entonces, ¿cuándo va a llegar la escena de la ducha? Entonces, yo creo que lo lindo de Psicosis en particular es este mundo de pesadilla en el que se mete esta mujer por robarse ese dinero. O sea, ese mundo donde no saben qué va a terminar, este mundo arbitrario del crimen, que termina en esta acción completamente irracional, que es que... ¿puedo echarle el spoiler? Muere a mitad de la película. ¿Sabes? Sí, spoiler de película de los años 50, se puede. Se puede. Ok. Entonces, es complejo. Por otro lado, está esta cuestión de... este argumento de, bueno, en las tragedias griegas la gente sabía qué iba a pasar. Y lo importante era cómo se representaba de cierta manera. Entonces, por un lado yo creo que está el agarrar la película virgen, porque el problema del spoiler yo creo que genera expectativa con una película. O sea, y condiciona las expectativas que uno va a tener en esa película. Como van a matar a la tipa en la ducha, entonces
uno va con cierta expectativa, yo creo que eso es lo que te arruina la experiencia. En cambio, si uno va virgen, la película es como un contacto más directo de la película con uno, pienso yo. Entonces yo creo que ahí es el contra que hacen con el spoiler, no sé. Yo venía pensando más bien, era tratando de ubicar si hay spoilers en nuestra cotidianidad o no. Okay. O sea, nosotros vivimos... No, yo no voy a hacer ese ejemplo todavía. Nosotros de alguna manera vivimos sin saber qué va a pasar 1 hora, 2 horas después. A pesar de que planifiquemos, no sabemos qué va a ocurrir. Y cuando tenemos como encuentros con determinadas tal vez certezas, como que a ti te puede pasar esto, no sé, viene a un compañero o un amigo tuyo y te declara así súper molesto, te va a entrar a coñazo. Eso de alguna manera genera en ti una reacción, independientemente de si vaya a pasar o no la coñazo. Uno ya se está preparando, se está generando expectativas de lo que pueda pasar. Que yo estaba como, ok, esto también pasa cuando te vienen y te dicen, en el caso de psicosis, vamos a quedarnos ahí para no usar demasiado spoiler. El personaje, la mujer muere a la mitad de la película. Y el resto de la película no va tanto de eso, sino que se va por otro rollo. Para no meter más spoiler. A uno sí le genera expectativa. Pero una película, una serie, una obra de teatro, un cuento, una novela, ya no pertenece al ámbito de la vida cotidiana. O sea, te enuncian algo y va a pasar porque no hay escape, no hay como ambigüedades que se están en la vida corriente de uno, en donde también nos ponemos ansiosos porque no sabemos qué puede pasar qué puede pasar o qué no puede pasar. Aquí si te dicen algo es porque va a pasar, a menos que te estén jodiendo. Pero siento que, en especial con las redes sociales, esa barrera como que se ha ido desmoronando y por eso se toma tan en serio el spoiler, como si se tratara de la vida misma, como si fuera una declaración casi de guerra. O sea, la única certeza que tenemos así en general es que de la vida, en nuestra cotidianidad, es que todos nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Entonces yo lo conectaba con el spoiler así, es porque especialmente con los audiovisuales nos tomamos tan en serio el spoiler, porque por ejemplo con el teatro no pasa lo mismo, con la literatura el spoiler no parece una cosa tan peligrosa, cuando en realidad también puede generar expectativa en uno. O sea, creo que quizá por donde creo que vas con eso es el spoiler a lo mejor te quita un poco la experiencia de vivir la película como si fuera parte de la realidad. O sea, si tú ves la película sin saber lo que pasa, en cierto modo, la expectativa que tú puedes tener en tu día a día de no saber qué es lo que va a pasar, la reproduces en el visionado de la película. Si ya tú sabes lo que va a pasar, pierdes esa experiencia. O sea, ahí entiendo un poco ese punto, algo de lo que... Con lo que decías tú también, o sea, yo quería hacer como la duda, si un spoiler te puede cambiar, o sea, si un spoiler te cambia o te arruina el visionado de una película, ¿eso es culpa del spoiler o es culpa de la película que depende del spoiler? Sorpresa. O sea, exacto, que depende de la sorpresa. Yo soy un poco de la opinión de que si una película para disfrutarse, una película, una serie, una novela, depende en exceso de la sorpresa, es que no es tan buena. O sea, es que está escondiendo. Porque, ¿qué me pasó? Por ejemplo, yo vi El Sexto Sentido sabiendo todo. O sea, yo sabía toda la historia de esa película. Sé que es una película súper... Creo que El Sexto Sentido estuvo nominada a Mejor Guión en los Oscars. O sea, es una película que a mucha gente le gusta mucho. Es una película que es muy reconocida incluso entre críticos. Y yo vi El Sexto Sentido y no me gustó nada. No me gustó nada. Y entonces lo que yo interpretaba era, claro, ya yo sé cómo va a terminar la película. Ya yo sé hacia dónde va. Y lo que estoy es buscando pistas de eso. Y las veo. Y o sea, y sé que las pistas están ahí. Pero más allá de ese final sorpresa, siento que hay un montón de cosas del guión que son endebles, que no funcionan bien. ¿Qué es lo que creo que pasa? Si tú ves esa película Virgen, cuando llega este final sorpresivo, te hace olvidarte de que la película ha sido una ladilla durante la última hora. Porque al final te da ese momento de eureka de claro, ahora todas las piezas están encajando, ahora todo tiene sentido. Ya sabiendo eso, ya anticipándote a eso, creo que notas más fallas de la película en otros aspectos. Que no me pasa con otras. Por ejemplo, Seven yo la puedo ver 500 veces y me sigue gustando
me sigue gustando ya sabiendo en todo lo que pasa. Claro. Sí, en ese sentido yo creo que también estaba pensando un poco eso que dices del suspense como gimmick, ¿sabes? Del suspense como... Bueno, es un misterio que si lo sabes de antemano, o sea, creo que cuando uno va a ver la película la va a ver por otros motivos que no sea, bueno, porque se va a resolver el misterio de tal manera, ¿no? Yo creo que uno cuando ve una película busca otra cosa, pero es que también creo que depende mucho de la película que vayas a ver. Por lo menos una película de Tarantino, a mí me gusta no saber nada de Tarantino, o sea, de Once Upon a Time in Hollywood, yo creo que una de las grandes cosas de ese final es el hecho de... Sabes que no he visto Once Upon a Time in Hollywood. ¿No has visto Once? Pero tengo que ser coherente con mi personaje, así que no me importa si... verdad. Cuéntale el final de Sí, no, pero el problema es que hasta YouTube, entonces YouTube sí me puede atacar. No, pero yo creo que YouTube la vio. Entonces... YouTube la vio. Ya todo YouTube la vio y tal. Entonces, claro, es una cuestión de... Como lo que está en juego en esa película son las expectativas, yo creo que parte de lo importante es la sorpresa. Es decir, mira cómo cerraron esto, o sea, le dio el giro. Y esa cuestión de esto sí, esto no, entonces... Vérselo ya. Sigan ustedes. Entré en un hueco, me perdí en un laberinto. Sigan. Si salgo del laberinto... Sí, hablamos y a la media hora sentado así en su silla reflexionando. Sí, con la taza pegado, ¿sabes? O sea, como que está el plano abierto. Bueno, pero es que ya dijiste que llevas una semana pensando en cómo abordar. ¿Cómo has vivido tú el spoiler todo este tiempo? Sí. Te lo puedo decir yo, de verdad que este hombre lo insulta a uno y se pone a gritar. ¿Sabes lo que me dijo una vez? Pero Alan llega a veces a extremos. Cuando estás leyendo Doctor Zhivago, o sea, yo le digo a Alan como, coño, la escena de la muerte de Doctor Zhivago es burda de trágica. No, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué spoiler es ese? Y que, Alan, pero es un libro biográfico de la vida del Doctor Zhivago. ¿Cómo crees que termina? Termina cuando muere Doctor Zhivago, o sea... Pero no dónde ni cómo. Pero es que eso yo no te lo dije, yo solo dije, coño, el momento de la muerte tanto? De pana, porque cuando yo te escribí el mensaje por lo de Seven, por lo de la caja. Pero yo no me angustié como tú te angustias. ¿Por qué? ¿Cómo te sientes tú cuando te angustias así? O sea... Conchale, ¿Cómo crees que reaccione? Es que en ese sentido, ya es algo como muy personal. A mí me gusta meterme sin saber mucho de la película. O sea, me gusta vivir las cosas a medida que van pasando, ¿sabes? Es vivir las cosas, es como... Experimentarlas, exacto. Entonces... Creo que están las de teorías también, o sea, cómo tú quieres experimentar el relato y ser víctima de los juegos del narrador, porque esa es otra, que hay narradores que construyen sus relatos justamente para jugar con tus emociones. Entonces, si ya tienes una serie de expectativas y prejuicios previos a la historia, no sé si sea lo mismo, ¿sabes? O... A mí me pasó, fue con Before Midnight, de Richard Linklater, que me echaron un falso spoiler, que es peor. O sea, a mí me dijeron... ¿Puedo echar ese spoiler o no puedo? O sea, si es un falso spoiler, puedo. Okay. No, pero es que se puede deducir entonces por la inversa. Si es falso... Bueno, el falso spoiler era... El falso spoiler era... codificado. El falso spoiler era... Dilo para que solo lo entienda la gente que vio la película. No, pero es que es muy difícil. Hay que darle unos 5 minutos para que lo piensen. ¡Ya lo tengo! No, el falso spoiler era... Se separan y él va a Nueva York. Ok. Entonces, claro, el falso spoiler era tan bueno que toda la película parecía llevar... que el final de esa película es tan ambiguo que podría ser verdad ese... Exacto, hasta que ves la tercera. Hasta que la cuarta. Claro, pero queda en ambigüedad, no queda en que el pana simplemente... No, o sea, queda... ¿Qué pasó? Pero entonces yo estuve toda la película, yo agarro mi teléfono, eso me lo dijo una ex, fue lo máximo, agarro mi teléfono y escribí un mensaje que dice el coño de tu madre y tengo el motor y tengo el dedo en enviar hasta que termine la película. Entonces termina la película y yo vi toda la película recha diciendo maldita sea, se van a separar y vaina. Y cuando veo que no se separan, le envío el mensaje así igual, como coño tu madre me jodiste la película, ¿sabes? Porque es que hay una cosa que creo que también tiene que ver mucho con el drama y con el suspense, que es el no saber. O sea, una película y una escena también se basa mucho en la pregunta dramática. En este caso, estos dos personajes van a ser juntos o se van a separar. Y la expectativa, la tensión que se crea a lo largo de la película es... Se van a separar. O sea, entonces, claro, uno está todo el tiempo en el asiento diciendo... Ya va, lo van a hacer, no lo van a hacer. ¿Quieres que...? Entonces, yo creo que esa es otra cara del spoiler. O sea, que
en cierto modo, ya sabiendo la respuesta, no afecta tanto porque ya no tienes la tensión de va a ocurrir una noticia, bueno, ya va a pasar y tal, que importa tanto. Y entonces te concentras en el drama humano. Pero yo creo que quitar esa tensión sí afecta mucho. No sé. Pero por ejemplo, como una película así, Uh-huh. ¿cómo vives o cómo experimentas esa película en un segundo visionado? O sea, ¿cómo cambia para ti una película que tiene esa pregunta dramática una vez que la ves una segunda vez? Porque seguramente hay muchas películas así que has visto miles de veces. ¿Qué pasa esa segunda vez? ¿Qué pasa esa tercera vez? Cuando ya sabes todo lo que va a pasar, ¿por qué la sigues viendo? Ahí yo creo que entonces uno se plantea de verdad la importancia de lo que busca una película. ¿Sabes? Que es el drama humano, las ideas. ¿Sabes? Ya cuando tú sabes qué va a pasar, ya tú te concentras en el personaje o te preguntas cómo este director creó esta sensación de esto. O hay directores que son mucho mejores que tú puedes verla como Volver al Futuro. Tú puedes ver la película 1000 veces y las 1000 veces estás pensando, chamo, Marty McFly no van a ser. Claro que no. No, a mí me encanta porque yo digo, vérsele, pero es que es imposible que esto pase, ¿cómo va a resolverlo? Y ya llega un punto en que se me olvida y caigo otra vez. Entonces, es que yo siempre que veo Bastardos sin Gloria espero que los carajos escapen del bar. Del bar. Yo también. A mí me pasó en estos días. No. Yo decía, marico, hay un chance en que el bicho levante bien los dedos y haga así. ¿Sabes? Pero no sé qué pensás. Coño, no, ya fue la idea de repente. Yo tengo una pregunta. Ajá. Y las sinopsis no son como un spoiler. O sea, a mí me gustan los spoilers. Y yo cuando quiero ver una película, Silvia y yo leemos la sinopsis y ya te dice como de qué va y no sé qué, y uno se está esperando algo. Pero cuando yo veo películas que no sé qué carrizo van, es como, no sé, me fastidia un poco porque quiero saber ya de antemano de qué va a ser. Cónchale. O sea, es que yo creo que las sinopsis no caen rapidito, para responderle a Emiliano, no caen, al menos las sinopsis de Google, las genéricas, no caen dentro de lo que es un spoiler porque la vaina es tan superficial que realmente no te está contando nada. Bueno, depende del tipo de sinopsis. Hay gente No, que se lanza una sinopsis No, horrible. por eso digo, la genérica de Google, que tú pones el nombre de la Pero por lo película. menos la sinopsis que nos hizo Stephanie con Hereditary. Una mujer que tiene una hija. No, pero eso no fue una sinopsis, eso fue un cuento mal echado ahí. Bueno, pero hay que establecer categoría sinopsis. Una película diferente a Hereditary. Cuando nos encontramos con Hereditary, fue un choque fuerte. Yo a lo que iba, voy a tratar de ser breve para que no se te vaya tu idea. Sí. Es que no sé de más qué tanto le tememos al spoiler cuando el lenguaje es tan limitado como para poder resumir todo lo que pasa mínimo en 1 hora y media. Claro. Para cagarle la experiencia totalmente al otro. Claro. O sea, creo que también es como una reacción general ponerse a la defensiva o pasivo-agresivo de uno. No, ni siquiera pasivo-agresivo, a la defensiva ahí, coño, tu madre, vale, ¿cómo vas a spoilear eso? Y no pasa nada más con los relatos verbales, sino también con los memes, por ejemplo. Porque los memes llegan como a otro extremo del spoiler en el que, de cierta manera, spoilean posibles reacciones que tú vas a tener al ver la película. O sea, haces un chiste de la película que ya viste. Coño, ahí hay como una desventaja, porque no estás hablando ni siquiera de la trama como tal, sino de lo que tal vez puedas sentir o lo que tal vez no puedas sentir. Por ejemplo, en Joker, la vaina del enano, que hay un meme que es como ¿Viste que... Joker? Claro. Okay. Bueno, yo maldito me escribiendo un maldito artículo del maldito Joker. Me quiero morir. Los memes son un spoiler distinto. Y yo creo que nos afectan más porque lo que uno quiere mantener virgen son las reacciones que va a tener uno con determinada película. No en realidad la trama de la película o la sorpresa, sino es como un cierto egoísmo, una exploración muy individual, muy personal, donde yo quiero ser el primero que experimente tales emociones. No quiero que otro me relate cómo se sintió o si la película es... Porque ponte que un spoiler está acompañado por un calificativo. La película es una mierda. O sea, termina de echarte el puente y luego la película es una mierda. Te está condicionando doblemente. Okay. O sea, te está diciendo la película es una cagada para esa persona y probablemente para ti, coño, y a mí me parecerá mala. Más si tú respetas a la otra persona, y lo otro es que te contó cosas importantes. Entonces ahí que se está viendo afectado realmente la experiencia de uno al ver la película, que cuando uno se sienta uno olvida realmente de qué va, aun cuando la repite, o las emociones, una primera emoción egoísta, donde tú descubres por primera vez el agua tibia, no sé. Mira, Okay.
Emiliano. Perdón, una última cosa. Con lo que estabas diciendo, justamente también existen los spoilers buenos, pues. O sea, cuando los profesores te dicen, no, porque en tal película pasa no sé qué, te echan un cuento bellísimo de lo que pasa en la película y uno dice, coño, quiero ver esa película. Y buscas la película, dejar y te la ves y te encanta. No interrumpa más a Will, que se le olvida. Sí. No, ya tengo como 3 ideas. Bueno, dígalas. En cola, 3 ideas en descarga ahí. Una quimera ahí. Un collage. Termina hablando en chino. Bueno, a ver si me acuerdo de las ideas que tenía. Una era justamente, si nos da tiempo, que más podemos hacer el juego de pensar películas en las que a lo mejor un spoiler o que tienen como cosas importantes en la trama, cosas muy atadas a lo que es la película. Entonces quería como ver cómo son las sinopsis de esas películas. Hay una, por ejemplo, ¿sabes? El tipo de películas que tú le dices a alguien tipo, mira, te recomiendo esta película pero no te voy a contar de qué se trata porque te la voy a arruinar. Hay una, por ejemplo, que se me ocurre que es Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Yo creo que hay cierta gracia en esa película de no entender el principio, de no entender el comienzo. Y a mí me llama la atención el cómo tú vendes esa película, cómo tú haces la sinopsis de esa película sin develar de qué se trata, sin develar qué es lo que está pasando en ese comienzo. Eso por una parte. Algo de lo que quería decir, aprovechando que mencionas lo de los memes. Una visión que también, como leyendo vainas para este capítulo, estaba pensando respecto a los spoilers. Yo creo que más que la simple apreciación de la obra que tú estás viendo, la simple apreciación de la película, porque ahí tengo como muy claro de, bueno, yo puedo disfrutar de una película igual, no me cambia el disfrute de una película saber lo que va a pasar. Pero creo que hay más una cuestión social de yo quiero ser parte del grupo de gente que está experimentando esto por primera vez. Más como tú decías, es más un deseo egoísta de yo no quiero ser al que le cuentan qué es lo que pasa en la película. Yo quiero vivir la película igual como la viven los demás. Pasa, por ejemplo, y creo que donde más se da es justamente con cuestiones súper sociales, como Juego de Tronos o como las películas de Marvel. Yo quiero ser parte del grupo que está experimentando esto por primera vez. Creo que si cosas películas o experiencias que sí siento que me han arruinado un poco, los spoilers han sido esas justamente. Y sobre todo cuando son cosas que tú sabes que vas a ver. Es como yo voy a ver, ¿sabes? Yo esta noche me voy a sentar porque tengo mi tradición. Yo tengo mi tradición de que me siento el domingo a ver mi capítulo de Juego de Tronos. Y de repente leo un spoiler 2 horas antes. Y cuando estoy viendo el capítulo ya sé lo que va a pasar. Y claro, choca el saber de coño, me hubiese gustado ver esto sin saber que esto iba a pasar. Igual después lo veo una segunda o tercera vez y lo sigo disfrutando porque me sigue pareciendo una mierda, como los últimos. Pero entonces se pierde un poco esa gracia de ser parte del grupo o compartir esa experiencia con los demás. No sé. Yo creo que... No lo sé. Yo creo que es una cuestión siempre mucho más personal y de acuerdo a las expectativas que uno se cree, porque yo creo que otra arista importante de la conversación es ese tema que habla Silvia de los memes, ese tema de la reacción del público en general a los spoilers, ¿sabes? Y esa cuestión a veces de malicia de algunos que ya el spoiler a veces no lo hacen por quiero hablar de la película, sino porque quiero joder a un grupo. Que sería como un tercer factor, que no vendría siendo ni el que quiere vivir la película y ya, o al que le cuentan la película, sino el coño de su madre que cuenta las bromas por malicia. Una maldad ahí. Exacto. Porque sabes que el otro le duele. Exacto. Y las reacciones viscerales a veces de grupos en internet que es como, ¿por qué me cuentan esto y tal? O que a veces en internet o en la vida, un carajo que cayeron a golpes en un cine, en Endgame, porque el carajo salió de la sala de cine y cuando pegó un grito así con todo el final. Y lo cayeron a golpes en la sala. Bueno, eso es un chiste de los Simpsons, que salen de ver el Imperio Contraataca y Homero Simpson en plena cola dice, ay, ¿quién se iba a imaginar que Darth Vader era el papá de Luke y tal y todo? ¡Ah! Bueno, los Simpsons tienen
son una máquina de spoiler porque ellos producen el futuro de muchas de vainas de nuestra vida. Claro, ellos spoilearon la presidencia de Donald Trump hace como 20 años. Si sale lo de las escaleras mecánicas, no es broma, esa broma da miedo. No, sí, los Simpsons tienen entre otras cosas videntes. Nostradamus y los Simpsons. Por ejemplo, Nostradamus. Hablando de spoilers. Si Nostradamus viviera del siglo XXI, le caerían a coñazos justamente como el tipo que spoileó lo de él. Coño, tu madre, ¿qué haces prediciendo el futuro? Hablando de... ¿Quiénes son? Los mayas. A los mayas lo hubiesen dado coñazos todo porque dijeron en 2012 sacás esta porque además fue un spoiler falso. Era un spoiler falso. Les mandaron el mensajito, el coño de tu madre. Hubo un viajero en el tiempo que bueno, fue en la época de la conquista, se fue enfermo. Ese fue el que jodió a los mayas en realidad, no fueron los barcos españoles que estaban enfermos. El bicho se fue enfermo y los enfermó a toditos así. Y bueno, coño, su madre, me spoilearon que el mundo se iba a caer en 2002. Bueno, hablando de eso de internet, solo como anécdota, me da risa yo me acuerdo en The Force Awakens. Ajá. Todo este tema de Han Solo. Fue el mejor meme spoiler de la vida que ¿Cuál era el meme de eso? Una foto de Han Solo enmarcada con un rosario y una velita. Oye, y yo la vaina y yo... ¡Mataron a Han Solo! ¡Malditos! Yo vi uno así de esos con malicia, que era una camioneta, alguien que tenía un carro, que en la parte de atrás del carro, así como le escribe la gente que si mi hijo se graduó, le había escrito así grandísimo que Han Solo muere. Ajá, Will, te tengo una pregunta quizás meta podcast. Ajá. Yo escribí un artículo sobre Once Upon a Time in Hollywood que tú me dijiste que no habías leído porque no habías visto la película. Ajá. ¿Por qué no has leído el artículo? Claro, porque una cosa es no querer enterarme de qué es lo que pasa. Y otra cosa es esa cuestión de no voy a entender, o sea, me voy a perder de parte de la conversación porque no voy a entender referencias que hagas a la película. No es tanto el enterarme de algo que no sepa, sino claro, de una vez que vea la película voy a poder leer esto entendiendo todo lo que estás hablando. Y si es meta podcast, porque justamente nos pasa con los capítulos de acá. O sea, películas que la gente no ha visto, nos han dicho que se pierden de mucho de la conversación. Es como, ¿qué coño están hablando? Me paro para el carajo. Exacto, de hecho hay gente que ha visto los capítulos tipo por hacernos la segunda y por decirnos qué les parece. Y siempre está eso de, bueno, no sé, estaba bien o estaba mal, pero no entendía qué estaban hablando porque no había visto la película. Bueno, en ese sentido, yo creo que esa es otra cara del spoiler que a mí me gusta mucho y que me da mucha risa en las clases, por lo menos en la Universidad Central de Venezuela, que es cuando una profesora saca a los alumnos que no leyeron y vaina. Porque no van a entender la conversación. ¿Una profesora? Entonces, bueno, no muchos profesores. Ya lo hizo un profesor que queremos mucho. Nos lo hicieron muchos profesores que queremos mucho, creo que por eso los queremos. Entonces... Pero yo creo que esa es otra cara del spoiler que mencionaba Emiliana, que también es muy bonita. A mí me encantan los spoilers de películas que a mí no me llaman la atención, que me dicen un detalle y digo, cónchale, se ve finísimo. Que dependiendo del narrador y lo que te cuenten, uno puede también despertar interés en una obra, que es otra cosa que a mí me llena de conflicto con el spoiler. Por lo menos en escénica, uno no leía esa obra, uno decía, esa obra de hace 400 años, qué fastidio y tal, eso. Y cuando te echan el cuento, tú dices, que esto va de esto, ¿sabes? Al igual que un buen crítico también. Yo creo que uno de los ataques que le hacen a los críticos, no, que yo tenía esta percepción de la película y tú me la cambiaste y tal. Entonces, dependiendo de cómo tú argumentes, dependiendo de cómo tú construyas ese universo de la película, también es otro punto positivo del spoiler, ¿sabes? Como, por lo menos, yo quise ver el Joker. O sea, yo veía los trailers y yo pensaba, no, el Joker, esto va a ser un culebrón así, hasta que leí... Esto lo comparan con Taxi Driver y con los tiroteos en Estados Unidos. Y yo, ya, ¿por dónde van los tiros? ¿Sabes? Entonces ya yo sé, este tipo va a ser un antisocial, este tipo va a ser un tipo alienado, este tipo va a matar a un pocotón de gente de un modo random, ¿sabes? Ese es un mal chiste, que ya ves por dónde van los tiros. ¿Qué? ¿Sabes? Entonces yo creo que ese es un lado característico del spoiler y también del análisis. ¿Sabes? Que incluso cuando tú no has visto la película, ese arte que es del analista, de interpretar, ¿sabes? Ese arte de crear cierta atmósfera alrededor de una película, crear cierta atmósfera alrededor de un momento de la película, ya sea este plano cuando el tipo sonríe y todas las interpretaciones que tú puedes hacer eso, y hablar de, no sé, lo que pasa al final, pero no por hablar de lo que pasa al final, sino de lo que conlleva. Entonces, yo creo que ese es otro lado positivo del spoiler, también el generar
una expectativa positiva a quien no ha visto la obra. Es que por eso es que o no le llama la atención. Yo sostengo en todo caso que el spoiler, Ajá. cuando nos molesta realmente, es porque está atacando directamente a lo que podemos sentir. Claro. Realmente no importa la trama de la película. Porque si no, todos viéramos la película una sola vez y ya, no existieran las repeticiones. Claro. Pero nuestras emociones sí son incontrolables. Okay. Aún en los segundos, terceros, cuartos visionados de una película. Que yo había traído una canción del Príncipe de la Salsa de Luis Enrique, la de Yo no sé mañana. Que habla, es una canción que reflexiona mucho sobre lo impredecible que es la vida. Y yo pensé que lo iba a utilizar nada más para hablar de spoiler contra nuestra cotidianidad. Okay. Pero también se aplica en las películas. Uno no sabe mañana, yo no sé mañana. Suponte que hoy en la madrugada vi Saló, me picó el culo ahí, vi Saló y medio me arrepentí porque era tarde, pero no me fue a dormir. Yo no sé cómo reaccionaría yo la segunda vez que vería esa película. Okay. O sea, también se aplica ese yo no sé mañana y justamente juega un poquito con las emociones que nos hace sentir la película. Claro. Los spoilers nos molestan porque son parte del lenguaje. Claro. Ya no el lenguaje, bueno, no quiero discutir si el cine tiene lenguaje o no, aquí no. Pero ya no es el lenguaje cinematográfico, sino que es el lenguaje, o sea, la lengua. Estamos hablando y no sé qué. Estás expresando un mensaje y eso emite una reacción. Entonces, por eso es que digo, los spoilers realmente no se relacionan tanto con la trama, sino con las emociones que puedan generar en nosotros. Por eso hay spoilers coño de madre, y hay otros spoilers motivadores como los que dicen de un profesor que te habla muy bien de la película, luego tú la ves y te encanta, va justamente de eso. Claro. O sea... Sí, y yo creo que también depende mucho del tipo de películas, porque hay películas que se construyen con base a la incertidumbre. Yo pienso en Saw. O sea, la mejor es... O sea, yo cuando vi Saw fue en 2004. O sea, era un niñito. La primera, claro. Era un niñito. No la he visto, yo no la quiero ver. Y llegué a yo vi Saw en el liceo en un iPod. Así en la clase, en la parte de atrás. Ay, cosas. Como veo un asesinato en Tocorón, así. Tal cual. Y yo creo que parte de la experiencia de la primera Saw es la incertidumbre. ¿Sabes? Este mundo extraño que tú no sabes qué es. ¿Sabes? Ese ir armando el rompecabezas. Entonces yo creo que saber en qué termina, en cierto modo, ya te quita esa expectativa. ¿Sabes? Ese... que está muy ligada al tipo de película que está contando. Entonces, hay películas, por lo menos, no sé, dramas históricos, que tú sabes que el Titanic se hundía, entonces, ¿qué te importa? Pues, pero lo que te importa es cómo retratan el Titanic, pero... Vérsale... Pero eso es algo que tú dices ahorita que estamos conversando, o sea, no estás en el rol de ver la película. Si tú llegaras a tu casa a ver Saw, ya la conoces. Claro. ¿De verdad tú sientes que el final no sería lo mismo para ti? O sea, ¿no sería una nueva experiencia más bien? Más después de esta conversación. O sea, entiendo que hablando, tú puedas señalar de manera muy clara, coño, como la primera vez ninguno. Claro. Que es prácticamente la premisa. En un lado positivo y negativo, además. Sí. Pero realmente, cuando estás en el rol de ver la película, ¿se mantiene esa postura o se desvanece? Es que depende, por eso yo creo que también depende de la experiencia y de cada espectador, que busca cada espectador con una película. Está el crítico que quiere analizar, pero está la persona que eso me llama mucho, por lo menos, de Chris Stockman, el reviewer Chris Stockman. No sé. A mí me llama la atención cómo ese tipo puede construir toda una crítica sin echarme un solo spoiler, porque él también parte de esa premisa de verse, yo quiero ver la Virgen. Entonces ahí es cuando te planteas qué tipo de experiencia quieres ver tú. O sea, ¿tú quieres entrar en un mundo nuevo? ¿O quieres analizarlo? ¿O quieres reexplorar eso? Por eso es que a mí me parece tan complejo hablar del spoiler. Porque es algo que depende de las expectativas de cada espectador. Entonces ahí yo creo que no es tanto una posición absoluta, sino esto. Porque... no es lo mismo verla a decir, bueno, ya quiero ver cómo construyen el suspense el Saw, quiero asustarme con este mundo nuevo. O Hereditary, ¿sabes? Que Hereditary tiene esa cualidad que es sorpresiva porque es súper detallista. Entonces, no sé. Pero podría pasar, o sea, estoy pensando
siguiendo con la idea de Emiliana de que hay spoilers positivos. Te vamos a poner bailando, Emiliana. Pensando, o sea, porque relacionándolo además con las clases que nosotros vimos en la central, creo que hay spoilers, o hay, ya más que spoilers, es como análisis de la película o cosas que te pueden decir sobre una película que te preparan, de cierto modo, te ponen en un estado mental más apropiado para disfrutar la película que si la vieras sin saber nada. Claro. O sea, yo creo que ahí probablemente también dependa de la película, dependa de quién tú seas y qué conocimientos previos tengas. Claro. Pero creo que sí puede, o sea, hay películas que a lo mejor yo vi, me pasó mucho cuando estaba empezando la carrera, que estaba empezando a ver las películas de Kubrick. Que las dejaba, o sea, me pasó con 2001 2 veces, que la empecé a ver y la dejé. Y entonces necesité de una clase donde nos hablaran de Kubrick, donde explicaran como, sobre todo con 2001, como el impacto que había tenido esta película en su momento, el por qué era tan importante, el cómo tocaba temas filosóficos de una forma tan simbólica y tal, que cuando la volví a ver, teniendo como esa premisa y esa clase previa, la pude disfrutar por fin. O sea, la pude ver como con la perspectiva que era. Claro. No esperando a lo mejor, ¿sabes? Ver una película de ciencia ficción como puedo ver Star Wars. Claro. Sino entendiendo que, claro, es que esto es una película más introspectiva, más filosófica. Claro. Y ahí fue que la pude disfrutar. Creo que puede pasar. Y entonces quería meter otra idea también de... Muchas veces el spoiler puede servir, y creo que lo habían comentado antes algunos de ustedes o Emiliana. El spoiler es necesario para abrirte la curiosidad sobre algo que no verías de otra manera. Que no verías, porque es muy difícil yo venderte. A ver, hay una película que a mí me encanta, que es El hombre de la tierra, de Man from Earth. Okay. No sé si la has visto. No, pero se las recomiendo acá. Exacto, entonces, si yo trato de vender esa película sin ningún spoiler, sería como... Es una película de ciencia ficción, pero es pura gente hablando durante 2 horas en una cabaña. Okay. Poco más puedo decir sin que sea un spoiler. Ahora, creo que el spoiler, y lo voy a hacer porque además es una película que nadie conoce, es una película sobre un carajo que es inmortal. Y él se lo empieza a contar a sus amigos, que son todos profesores universitarios. Okay. Eventualmente descubren que el carajo es Jesucristo. Eso, o sea, yo creo que eso es necesario para empujar a alguien a que la vea. Porque o sea, imagínate conocer a alguien que en realidad es Jesucristo y que es un carajo que es inmortal y él te echa la historia del mundo. Es ese interés, o sea, de hecho yo vi esa película sabiendo eso, precisamente porque el saber eso me despertó el interés, me sedujo, claro. Exacto. Creo que a veces, o sea, cuando a mí más me molesta el spoiler o cuando me puede chocar el spoiler, es cuando es sobre una obra o sobre algo que yo estoy 100% seguro que voy a ver, y que voy a ver además pronto, como esto que decíamos de Juego de Tronos. Coño, si voy a ver el capítulo hoy en la noche, no me lo cuenten, porque prefiero verlo y ya mañana hablamos. Claro. Pero creo que muchas veces es útil o no es tan importante, sobre todo cuando es una película, lo que decíamos, hay películas que no dependen de la sorpresa para hacer una buena película. Claro. Y creo que si depende en exceso de la sorpresa, claro, ya, no sé, podríamos... Es un efectismo más bien. Exacto, es efectismo. No es una buena construcción dramática, una buena construcción cinematográfica, sino que es eso, es la sorpresa por la sorpresa. Claro. Lo que me lleva rato pensando es ¿qué es ese motor que hace que la gente se moleste del spoiler? Que yo creo que es real, o sea, más allá del egoísmo, o sea, ¿qué es esa cosa que hace que queramos ver una experiencia, una película sin saber nada? ¿Me explico? O sea, eso es lo que me cuenta, por lo menos que tú cuentas que tú sabes que la vas a ver y quieres verla por ti mismo, ¿sabes? Eso es muy complejo, pero... Yo creo que es justamente lo de las emociones. Más allá del egoísmo, ¿no? Es que las películas nos hacen sentir cosas.
O sea, pero y esa virginidad de la que se habla, al no saber nada de una película, de alguna manera como nos encapsula a que nos vamos a exponer a una obra siendo nosotros mismos sin ninguna contaminación. O sea, y eso es lo que yo tenía esta pregunta justamente, ¿qué se pierde? Y que también es imposible. ¿Qué hay en juego? Creo que lo que está en juego son las emociones que podamos sentir en una película, al ver una película. Claro. Y sonará como cualquier cosa, pero realmente es algo bastante importante para un espectador. O sea, ¿qué puede sentir al ver una película? Y la carga emocional que pueda tener ese spoiler en el espectador, yo creo, ¿verdad? Porque yo creo que eso pasa con la fotico de Han Solo y la velita, ¿sabes? Que entonces uno ve Star Wars, episodio 7, y ya uno no lo está viendo con ¡wow! Mira, son las naves, sino con se va a morir Han Solo. Se va a morir Han Solo, es verdad. O sea, condiciona las emociones que tú puedas tener con respecto a una película. Yo creo que eso también afecta. Y además Han Solo un ser querido. Exacto. Vamos a deconstruir la imagen de la vaina, el retrato con la velita. Claro. Uno le hace eso a los seres queridos que ya no están, no al que tú odias. Claro. A Darth Sidious nadie le prendería una velita. Seguro no sé, ni siquiera Kylo Ren le prendería una velita. El punto es que en ese caso está la premisa de la muerte. O sea, que sepamos de nuestra propia muerte nos puede angustiar. Pero cuando hay una enunciación con un ser querido, coño, la angustia es mucho mayor cuando se trata de algo propio. O sea, pensar en un ser querido que ya no va a estar. Mierda. A la señora de Farewell no le querían hacer spoilers. Exacto. ¿Otra? Y le fue bien. Pero yo creo que a veces incluso anunciar el final también es un mecanismo de suspense. ¿Sabes? Como... Sí, ¿cómo coño vamos a llegar a este punto? ¿Cómo coño? En especial si la película comienza con otro pedo totalmente distinto. Exacto, ¿cómo Martin McFly va a hacer que su papá si el papá es un idiota, ¿sabes? O sea, ¿cómo vamos a llegar a ese...? Y yo creo que lo mismo con lo de la muerte, ¿sabes? Porque una cosa que debe ser horrible, esa cosa que en internet uno se metía y te salía cuando te ibas a morir. Entonces, si tú te lo tomas en serio, es saber que cuando te vas a morir y cómo, es también otra sensación de angustia. ¿Sabes? Que yo creo que también puede tener el spoiler, ¿sabes? O estas películas que empiezan por el final, tipo Carlitos Way de Brian De Palma, que está Al Pacino en la cama del hospital, en el cielo, y ya me voy a morir. Y ya, toda la película es cómo llegó este tipo y tú dices... Vérsale, ¿cómo entonces yo creo que eso también puede ser otra pregunta dramática que lleva a la gente a ver eso y que... ¿Cómo carrizo este director va a contar esta historia de esta manera? ¿Entiendes? Entonces, yo creo que esa es una cosa importante, pero hay una cosa que a mí me importa destacar también con respecto al efectismo. Que a mí me molesta mucho este tipo de crítica de cine que se basa... No, esta película es muy predecible. O esta película yo sé que va a pasar esto y tal. Entonces como ese quedarse en la formalidad de... No, tienen que sorprenderme, ¿no? A veces también otra dimensión de esta cosa es el... ¿Qué busca uno en una película también? Que es otra cosa que a mí me afecta. ¿Tú buscas en Saw la sorpresa y la matazón? ¿O tú buscas la experiencia de estar con estos tipos? Que yo creo que eso es lo que se repite cada vez que uno ve la película, ¿sabes? O sea, este baño pequeño. Entonces, yo creo que esa es otra cara de la discusión, ¿sabes? En cuanto al spoiler, ¿qué tanto importa el spoiler si uno busca en la película el drama humano? Si uno busca en la película los temas, si uno busca, ¿sabes? Si uno está buscando es ver cómo reacciona un personaje en una circunstancia, no sé. Quería... Ya va, que se está despertando porque tiene hambre. O sea, ya viene la hora de comer, pues. Bueno, ya vamos. Ya son 5 para las 12. El podcast va a terminar. Bueno, quería comentar una anécdota, pero estaba pensando si realmente, o sea, sobre todo en la época actual, podemos estar libres 100% de spoilers. No, para nada. Por ejemplo, el ir a ver Joker, sabiendo que tuvo buena recepción crítica, que se ganó el Festival de Venecia, ya te predispone a esperar algo de la película, diferente a si solo vas sabiendo que es una película sobre el Joker, personaje del universo DC. Exacto. Me pasó, o sea, entonces quería comentar porque recordé justamente una película que fui a ver libre por completo de todo tipo de spoilers. Okay. Y eso me arruinó bastante la experiencia de la película, que fue cuando fuimos a ver Roma. Ajá. Yo fui a ver Roma y lo único que yo sabía de Roma es que era una película de Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, director que yo había visto Gravity, Los Hijos del Hombre, Harry Potter.
yo voy a ver una película que se llama Roma y te lo juro que yo esperaba una película sobre gladiadores o algo así. Cuando empieza esta película, cuando empieza esta película en blanco y negro sobre una sirvienta mexicana que está además con el plano de 5 minutos de ella coleteando. Y de repente se cae el coñazo con los mojones del perro. Te lo juro, yo estuve como 40 minutos de esa película sin entender por qué yo estaba viendo una película de Alfonso Cuarón que era sobre una sirvienta en blanco y negro. Si yo hubiese, o sea, yo después la vi de nuevo y fue como, oye, esta película es buenísima. Pero honestamente no la disfruté nada porque rompió por completo las no expectativas que yo tenía. O sea, no me esperaba nada de esa película, pero quizás si hubiese sabido algo, si hubiese entendido, si hubiese entrado a la sala sabiendo que, ok, esto es una película dramática y tal, con un tono más lento, hubiese estado mejor preparado para ver la película que vi. Como no sabía nada, me tomó tan por sorpresa lo que estaba viendo que no la disfruté. No disfruté esa película como hasta la hora, que es cuando empieza ya a ser más grandilocuente. Pero tú sí tenías unas expectativas ahí. O sea, tú sabías que era una película de Alfonso Cuarón, esperabas gladiadores y planosecuencias arrechísimos y esperabas... Claro, pero la sorpresa la causó. O sea, causó una sorpresa en mí que es lo que causa el no saber o rompió mis expectativas. Pero entonces esa ruptura de las expectativas fue negativa en mi caso. O sea, me hizo disfrutar menos de una película que hubiese disfrutado más de haber sabido lo que pasaba. Claro, pero esas son expectativas que conoce, o sea, que se generan sabiendo de la película, ¿no? Pero no haciéndote un spoiler de la película. ¿No? Y ahí también uno tiene que estar... Lo que dije lo de la sinopsis. O sea, es la sinopsis. O sea, si no leíste la sinopsis de Roma, que no es un spoiler. ¿No viste ni la fotico? No vi nada. Por Yo entré eso, a ver. O sea, en el cine Wilmer entró así con los ojos tapados. No, que era el póster. Con su bastón de ciego. Ayúdame a subir la descarga. No quiero ningún spoiler. Vérsale, es que... Ay, se me fue la idea. Ya va, estabas hablando de la sinopsis. Estabas hablando de... No, tú ibas a intervenir en lo que está diciendo Will. Es que sí, iba a decir una cuestión también de las expectativas. Que hay veces... En ese caso en particular, cuando uno va a ver una película, que pasa mucho en los espectadores que uno impone sus prejuicios. Uno a veces piensa que la película tiene que ser así. Eso pasa mucho con todos los críticos gringos, de todos los youtubers gringos. O sea, no, esta película no me gustó porque no tiene una causalidad y tal. O sea, ya quitaron todo. Antonioni es una basura para esa gente. Entonces, también esa cuestión de abrirse a la experiencia, que ya creo que nos estamos viendo un poco del tema, pero eso de... A veces una película es lo que es también, ¿no? O sea, incluso a veces con el spoiler, yo creo que lo importante es cómo esa película te entra para pensar, ay, mataron a Han Solo, pero ¿cómo va a ser? ¿Va a ser una muerte feliz? ¿Va a ser una muerte de sacrificio? ¿Va a ser una muerte trágica? Que ahí también lo que voy, que es lo que busca uno en la película. O sea, mataron a Han Solo, pero ¿cómo matan a Han Solo? Que es lo verdaderamente bello de esa escena. Este muchacho... Y todavía hoy se escuchan distintas opiniones de si eso fue un sacrificio, si fue una traición. O sea, hay distintas visiones. Claro que son las emociones regadas, o sea... Sí. Son las particularidades, que es lo que defiende cada quien con lo del spoiler. Ajá. Que yo... ¿Te ibas a terminar tu idea para yo terminar también? Ajá, no, sí. Ajá. Que justamente era como... En un principio iba a decir como que hay que tomarse menos en serio los spoilers. Ajá. Comenzando el podcast. Menos mal que no lo dije. Ajá. Porque ahora que está en juego lo de las emociones, creo que sí hay que tomarse en serio. En todo caso, lo que hay que es como purgar el concepto. Tal vez spoiler tiene demasiadas vainas encima. Que hay veces que hay malicia. Hay más malicia que spoiler, o sea... Lo que molesta es el tono del spoiler a veces. Tiene como muchas ramificaciones. Claro. Y no nos detenemos a pensar qué coño madre está pasando aquí. Claro. O sea, cómo afecta mis emociones con una obra. Y al final eso también es una cosa también del espectador, que el espectador tiene que... con el tema del spoiler uno piensa que una película te genera un efecto y ya. Pero hay veces que uno el efecto lo hace uno mismo. Me pasa con Kubrick. Hace poco volví a ver Kubrick con otro punto de vista. Vi Full Metal Jacket. Así dije, bueno, voy a tratar de desvirgar mi mente, sí, o sea, voy a agarrar y esto va a ser... Voy a tratar de desde otra perspectiva. Y cuando veo este montón de tipos parados sobre este muerto, sobre que era su compañero, un soldado, y lo único que hacen es hablar de que el tipo se hacía 10 pajas al día. Yo digo, ya va, este tipo tiene un sentido del humor demasiado macabro. Entonces hay veces que también
hay un rol del espectador de cómo yo estoy viendo esta película. A veces, incluso con el spoiler, plantearte, ¿qué quiero? O sea, o qué busco, o qué significa esta película, como pasa con lo que decimos de Kubrick, que llevan literal, casi una década hablándonos de la perspectiva central de Kubrick, hablándonos de qué tipo un genio, hablándonos de las ideas trascendentales de su cine. Entonces cuando uno ve la naranja mecánica, no está esperando el drama, no está esperando la obra trascendental. Con este tipo te está hablando de las cosas más banales del mundo. Barry Lyndon. Barry Lyndon es una película sobre un nuevo rico. Este muchacho que lo que será picar madera y levantarse a su prima. Un día llega un general, lo manda al carrizo y el tipo, bueno, por la vida busca poder y se vuelve un tipo ahí que es un polerino que está en un estrato social más elevado. Montado. Entonces, ¿sabes? Hay gente, por lo menos con Kubrick, que te dice, no, que este tipo es un intelectual, es un cine súper profundo y súper serio. Y no es tan así tampoco. Entonces, yo creo que en todo caso, algo que hay que destacar con el spoiler es también ese rol del espectador, que también uno tiene que enfrentarse a la película. Uno viendo tiene que plantearse sus prejuicios, tiene que plantearse por qué me gusta, por qué no me gusta. Es por el spoiler, es por otra cosa, ¿me explico? Que es importante con todo este tema también de las expectativas. Es como, yo tenía esta expectativa, pero la película tiene que ser como yo quiero. Entonces, creo que es otra cosa importante ese asunto de el visionado, ¿sabes? O sea, un visionado puede ser muchas cosas, importa el spoiler o no, entonces por eso siempre recalco, ¿qué quieres tú cuando ves una película, ¿sabes? Y es eso, plantearse. Ay, el bebé. Estás haciendo llorar al bebé. Ay, cónchale. Mis laberintos ahí hicieron llorar. Cónchale. Podemos entonces una conclusión sobre los spoilers. Estoy perdidísimo, hermano. Ya no sé qué quiero cuando veo una película. No sabes lo que quieres cuando ves una película. Esa es la conclusión de Alan. Tu conclusión, Silvia. Que hay que tomarlos en serio y hay que pensarlos más. O sea, no basta con este podcast. Todos deberíamos de alguna manera, sería lo ideal. Sí. Cada quien se plantee su postura frente al spoiler. Y bueno, que trabaja con las emociones, que es lo que más nos duele. Es lo que yo vengo diciendo. Sí. Eso, o sea, yo diría el spoiler, o sea, creo que mantengo un poco la idea de que una buena obra no se arruina por un spoiler. Pero eso desde un punto de vista analítico, crítico. Creo que lo que tú dices, ya está el lado emocional. Y en el lado emocional, la experiencia de vivir una película por primera vez siempre es diferente, sin saber nada. Diferente que puede ser bueno o malo. Claro. Y me pasó. Es eso, la experiencia de vivir una película por primera vez sin saber nada siempre va a ser diferente. Y si tú quieres vivir eso, si te interesa como espectador vivir la película así, creo que es justificable el hecho de no querer recibir spoilers. Claro, sí, ya es una cuestión de plantearte como espectador qué quieres tú, ¿sabes? Y por eso a mí me parecía importantísimo al principio como más bien señalar los distintos efectos y las distintas escenarios donde hay un spoiler y qué efectos causa de acuerdo a determinadas expectativas, porque es muy difícil, es imposible cuantificar una expectativa y creo que casi igual de imposible la reacción que puede tener una persona. Entonces yo creo que lo importante de esto es dejar, en mi caso, las ideas al aire de, ¿qué quieres tú cuando eres un espectador? ¿Sabes? Y salida. ¡Ay, mi mano! Entonces eso, pues, como uno como espectador también tiene que plantearse. Y eso es algo muy peligroso aquí en Venezuela. ¿Qué quiero cuando veo una película y por qué veo las películas como las veo también? Bueno, creo que podemos ir ya cerrando, pero mira, el bebé está ahí lanzando patadas. Comida. Ese chamo, el bebé Trainspotting. Que suelta un llanto de verdad ese bebé, vale, anda. Pero Sofía le dio una nalgada. Ese hecho es un monstruo, es el bebé. Bueno, esto fue Sobreexpuesto, toma 6. Probando cosas nuevas, probando un invitado, probando con temas un poco más abiertos, no sobre películas. Esperamos, o sea, de nuevo, la gente que haya llegado hasta acá, déjennos sus comentarios, gracias por estar acá. Síganos en la red, se nos olvidó al principio, la red social de Sobreexpuesto en Instagram. Hay que ponerla ahí. @Sobreexpuesto podcast. Estamos tratando como de subir algo de contenido ahí también, entonces síganos porque es divertido ver clipsitos que soltamos ahí.
Son clipsitos. No, déjate de verdad. Eso suena despectivo. Bueno, las redes de cada uno. Mi red de Instagram, silvio.loreto. Te lo tengo que decir otra vez. Dígalo. El doctor _genial. No te avergüenza. Wilmar.nm. Y en producción, las chicas y el chico. Y el bebé. Las chicas, las tres. Arroba Sofía Luis. Arroba Milena Casal. Y @WildermanJN En Twitter. Bueno, En Twitter. Bueno, esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. yo no sé mañana. Somos el mejor final del mundo. El bebé, sí. Corte.